Bueno, pues después de este pequeño receso nos toca a nosotros impartir... ¿No funciona? ¿No se me oye? ¿Ahora? ¿Sí? Son los dos. Son las dos. ¿Se me oye bien ahora? Bien. Bueno, pues como iba diciendo, después de este pequeño receso nos toca a nosotros hablar de lo que es la preparación de las NIA para el sector público. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente unos minutitos introductorios, porque aquí hay que dejar el tiempo a los verdaderos expertos y protagonistas de la sesión, que luego introduciré. Simplemente con el objetivo de contextualizar un poquito el objetivo de esta sesión de ahora, deciros que el objetivo de esta preparación de las NIAs al sector público tiene su base en la resolución de septiembre del 2014 que realizó la IGAE, donde se establecen los principales objetivos y las principales líneas de actuación para adaptar estas normas de auditoría del sector público a lo que son las normas internacionales de auditoría. ¿Qué se pretende con esta resolución? Pues elaborar un cuerpo normativo que sea consistente con el trabajo que ya ha realizado el ICAC en la adopción y aplicación de las NIA, de las normas internacionales de auditoría, en España a través de las NIAES. Y también el objetivo que tiene es que este cuerpo normativo esté totalmente alineado, sea consistente con el ejercicio de la función de control, bien sea realizado a través de los propios órganos de control o bien sea realizado a través de colaboraciones de firmas privadas. Simplemente para finalizar mi introducción, decir que este proceso de adaptación para mí tiene técnicamente unos objetivos que son muy enriquecedores y muy importantes. El primero es que se está intentando que sea lo más fiel posible a lo que son las NIAES, de forma que de una lectura de las NIAES rápidamente se pueda ver qué párrafos han sido suprimidos y qué párrafos han sido añadidos. ¿Por qué es importante lo de añadido? Porque también se pretenderá que todas aquellas partes de las normas actuales de auditoría que puedan seguir siendo de utilidad se queden integradas siempre y cuando no contradigan o no vulneren lo que son las NIAES. En todo este proceso de adaptación se tendrán en cuenta lo que han sido ya las adaptaciones realizadas a nivel internacional, y una cosa que es importante pero que a lo mejor no es de muy fácil encaje es que también se pretende respetar muchísimo el espíritu de lo que es la NIA 200, la NIAES 200, de forma que se puedan referir en los informes de auditoría que se han utilizado las normas internacionales de auditoría adaptadas y publicadas por el ICAC. Pero bueno, todo esto lo van a desarrollar y explicar y nos dirán en qué proceso estamos los dos ponentes de la mesa. Empezará quien está a mi izquierda, Antonio Minguillón. Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Inició su carrera profesional en Price y actualmente es auditor director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Es coordinador de la Comisión Técnica de los UCEX. Y a mi derecha continuará Ángel Luis Martínez, es socio del área de Gobierno y Sector Público de EY, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de la Comisión del Sector Público de la AECA, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Y con todo esto empiezan ellos, señores, 40 minutos máximo, tendríamos que intentar reducir. Buena ponencia. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Col·legi por invitarme una vez más a un acto que se celebra en este salón y a estas décimas jornadas. Cuando empecé a preparar las transparencias para mi presentación, una de las cosas que me llamó la atención es el dibujito que hay junto con el título de la jornada, porque el tema es nuevos retos de transparencia en el sector público y me llamó la atención el robot y no le vi mucha relación, pero luego, como verán, se la he sacado. Vamos a hablar ahora de la preparación de las NIAs para el sector público. En la octava jornada de auditoría del sector público, que también tuve el placer de asistir como ponente, hablé de la transformación digital de los auditores del sector público. Porque para mí es uno de los principales retos que tiene el auditor, no solo el público, sino el auditor, pero especialmente los públicos en estos momentos. Es adaptarse
a la auditoría de la administración electrónica. Y hay, entre otras muchas cuestiones, necesidad de herramientas tecnológicas, de conocimientos tecnológicos, de personal especializado, etcétera, etcétera, que implica una completa reingeniería de procesos por parte de todos nosotros, una completa reingeniería de procesos. Había las dos cuestiones primeras eran, una, la necesidad de aplicar unas normas técnicas, las NIAs, las normas técnicas de auditoría, y el desarrollo mediante guías de las cuestiones tratadas en estas NIAs. Porque, sobre todo en los temas tecnológicos, pero no solo, las normas internacionales de auditoría son bastante ambiguas o están bastante poco desarrolladas. Por eso es necesario guías para el auditor. Pero todo este conjunto de cosas que es necesario que el auditor tenga en cuenta para adaptarse a los tiempos actuales, necesitan para su integración, para darles coherencia, de las normas internacionales de auditoría, del enfoque de riesgo que establecen las normas internacionales de auditoría. Desde hace ya unos cuantos años, a nivel mundial, existe una, nos ha hablado el señor Castells de la globalización. También a nivel de los auditores existe una globalización y convergencia de las normas técnicas de auditoría alrededor de las NIAs. Costó bastante, pero hoy en día ya en todo el mundo los auditores privados y los públicos, sus normas están basadas en las NIAs. En España las normas técnicas ya hace unos cuantos años que las adaptó el ICAC, que están siendo de aplicación por el sector privado, y, como has mencionado, en el año 2014, solo hace 5 años, se aprobó la resolución mediante la cual la IGAE pues, decía que iba a adaptar las NIAs al sector público. Han pasado 5 años y no diré que ni están ni se les espera, porque sí que están y sí que se les espera ya, por fin. Pero han pasado 5 años y bueno, todavía están por aprobarse. En el sector público no solo está la IGAE y los interventores, sino que también estamos los auditores de los órganos de control externo, que iniciamos ese proceso de adaptación. Y como miembro de un OCEX, pues voy a hacer propaganda del trabajo que hacemos en los OCEX, porque cuando lo hacemos bien hay que hacer propaganda de esa cuestión. Entonces, este proceso de adaptación de las normas lo podemos ver en una línea de tiempo, que se ve más claro, como en el sector privado, que es la segunda línea, lo que está en rojito, pues ya se aplican desde hace un tiempo. La primera línea, la que tiene el fondo amarillo, se refiere a la adaptación por parte de la IGAE de esas NIAs, y vemos que se ha demorado bastante. Como acabas de decir, ya están los borradores elaborados, se espera que salgan a información pública, pues con esto de las elecciones, pues no sé si impondrán algún retraso, pero bueno, están ya, no deberían tardar mucho, deberían aprobarse dentro de este año y aplicarse en algún momento del año que viene. Son unos tiempos muy dilatados y los OCEX, lo vemos en la parte de abajo, han trabajado en dos frentes. Uno, como conjuntamente con el Tribunal de Cuentas se elaboraron las ISAI-ES, las normas se adaptaron las ISAI, las normas de INTOSAI, de los auditores públicos a nivel internacional para España, pero se quedaron, adaptaron unas cuantas que ahora veremos y se finalizó el trabajo. Los OCEs comprendimos la necesidad de tener ese paraguas de normas técnicas, ese paraguas metodológico para desarrollar nuestro trabajo, y ante el parón que había en el sector público, tanto por parte de la IGAE como por parte del Tribunal de Cuentas, se creó en 2015 la Comisión Técnica de los OCEs, que, como veis, trabaja en ciclos ahí está agrupado por años, pero trabaja la comisión en ciclos de 6 meses. Han aprobado una serie de, las llamamos guías prácticas de fiscalización de los OCEs, que no son otra cosa que las NIAs adaptadas a lo que son las necesidades de los auditores
públicos de los OCEs, pero que pienso que son aplicables para cualquier auditor público o para cualquier auditor que trabaje en el sector público. Ahí las he coloreado en distintas formas. Las que están en azul, que tienen el código 1, que siguen la misma codificación que está siguiendo la IGAE, son la adaptación, en su mayor parte pura y dura, de las NIAs. En algunos casos esa adaptación efectivamente es pura y dura, no hay más. Por ejemplo, la 1250 pues es la NIA y muy poquito más. Sin embargo, hay otras que sí que tienen una mayor adaptación y hay otras que incorporan además una guía. No solo está la norma, la NIA, sino que incorporan una guía para su aplicación. Por ejemplo, la 1315, que posiblemente es el núcleo del enfoque de riesgo de las NIAs, es el núcleo de toda la metodología y es la más larga, la más compleja, la más difícil de leer de las NIAs, y ahí, pues nosotros la dividimos en 3, ahí solo he puesto una, pero está dividida en 3 guías y con ejemplos y cómo aplicarlo en la práctica. También se adaptaron, aunque lo vamos a ver, bueno, como no tendremos tiempo, no vamos a verlo mucho, lo comento aquí. Hay otras que no existen, por ejemplo, la 1735 se refiere a las recomendaciones y su seguimiento, que no existe una NIA, es una guía de auditoría, pero bueno, explica cómo se debe hacer ese trabajo por parte de los auditores de los OCEs, o las del grupo 4000 que se refieren a la auditoría de cumplimiento de legalidad, que no está contemplada en las NIAs. Y ahí pues hay una, por ejemplo, que para mí es importante, la 4320, que es criterios de importancia relativa en las auditorías de cumplimiento de la legalidad. Es importantísima los criterios de importancia relativa, si lees literatura es súper importante, pero en ningún sitio te dice cómo se debe considerar esos criterios de importancia relativa cuando tú estás revisando contratación o subvenciones o cualquier aspecto de legalidad. Bueno, pues eso es otra guía de auditoría que te dice cómo debes aplicar esos criterios de importancia relativa que te vienen en otras normas de rango superior, como es, por ejemplo, la 4000, que es una transposición de una norma internacional de Intosai. En fin, y luego están las normas que están en amarillo. Hay algunas, como la 1315, la 1500 y la 1520, que son la adaptación de la correspondiente NIA, más incorporan lo que está el robotito. ¿Qué hago en un entorno de administración electrónica? Porque hoy en día, cuando tú vas a auditar, no te puedes encontrar entornos clásicos, audito a mano, y entornos informatizados. Eso hace años podía ser así. Hoy en día eso no existe. Bueno, puede existir si te vas a auditar pues una fundación con 3 empleados y que tiene un presupuesto de 100.000 euros. Bueno, pues allí sí podrás auditar como nos enseñaron hace 30 años. Pero lo normal, si te vas al Ayuntamiento de Reus, que antes nos ha hablado el interventor, pues trabajarán la recaudación y toda la gestión tributaria estará en la nube. Por supuesto, la nómina tendrá una aplicación más o menos compleja. Las compras, pues a lo mejor trabajan también la gestión de expedientes de contratación con otra aplicación en la nube de otra empresa privada. En fin, te encuentras entornos tecnológicos en los que no puedes trabajar como nos enseñaron a los que somos más jóvenes varias veces, como nos enseñaron cuando empezamos. Entonces, en las NIAs, en aquellos casos en los que hemos visto que era conveniente, como en la 315 o en la de evidencia de auditoría, hay que hablar de evidencia electrónica y en la problemática que tiene, pues hemos añadido guías de auditoría para esas cuestiones. Y luego también hay otras, las del grupo 5000, que son guías completamente novedosas, pero las comentaremos ahora un poquito más. Las NIAs,
la adaptación de las NIA SSP que está haciendo la intervención, bueno, cuando se publiquen, o bueno, cuando las tengamos todos entre manos, veremos que tienen varias partes. Para pasar de la NIA S, que conocemos todos, a la NIA SSP, ¿qué se ha hecho? Pues alguna serie de cambios, como has dicho, mínimos. Solamente en aquellos casos que era conveniente se han introducido y están destacados para que se sepa qué cambios han introducido. Digo, son pocos. Se han puesto ejemplos, sobre todo en los informes, se han puesto ejemplos que además están bastante bien adaptados a pues, las necesidades del sector público. Y una cosa que han copiado de las ISAIs, que es necesario, han añadido una nota explicativa para su aplicación en el sector público. Eso forma parte de esa parte de guía que he mencionado yo que es conveniente. Y todo ese conjunto de la NIA, más todos estos cambios, más ejemplos, más la nota explicativa, es lo que forma la NIA SSP. Bueno, esto ya lo he comentado. De las normas de auditoría que aprobaron los OCEs más el Tribunal de Cuentas, que son la adaptación de las ISAIs, las principales son las de 3 dígitos, que son los principios fundamentales de fiscalización. La 100 son los principios generales, la 200 son los principios fundamentales de auditoría financiera, que un ente que diga yo aplico la ISAIS 200 realmente está aplicando todas las NIAs, porque la ISAI 200 se compone de los requerimientos establecidos en las NIAs. Otras que son más específicas del sector público, los principios fundamentales de auditoría operativa y los de fiscalización de cumplimiento. Aquí está el detalle de las que ya he mencionado hace nada, de las guías prácticas de fiscalización que se han estado aprobando, que han aprobado los OCEs. Como vemos, donde está el robotito, quiere decir que existe una guía sobre cómo auditar en un entorno de administración electrónica, que es, en estos momentos, siempre y cada vez es un entorno más complejo y en el que no nos escapamos. Por tanto, auditores que no tengan en cuenta el efecto de la administración electrónica podrían retirarse, porque lo que hagan no sirve de nada. La calidad será inservible. Y de eso hay mucho en el sector público y privado, en los dos. Más guías que ha elaborado los OCEs y que tienen su adaptación o su guía para la administración electrónica, pues bueno, ya lo he comentado, la evidencia, procedimientos analíticos, el uso de herramientas de análisis de datos y luego las guías prácticas de fiscalización, unas de las que estoy yo más satisfecho personalmente, son todo el grupo 5000 que se refieren específicamente a cómo auditar en un entorno de administración electrónica complejo, como son ahora cualquier ayuntamiento, o si nos vamos a auditar la empresa, ¿cómo se llama?, el Transporte Metropolitano de Barcelona, por ejemplo, cómo auditamos eso cuando los ingresos todos se hacen a través de comunicaciones o por la tarjeta o por... Auditamos como siempre, no tenemos en cuenta que todos los ingresos van a través de las comunicaciones de los sistemas de información, están protegidos, no están protegidos, se pueden falsificar las tarjetas de transporte. Si no tenemos en cuenta eso, ¿qué estamos auditando? Estamos haciendo el indio y engañándonos y engañando a los demás. La ciberseguridad, toda la problemática de ciberseguridad. Las últimas que hemos aprobado, los OCEs, se refieren a ciberseguridad. Como ciberseguridad es un concepto amplísimo, pues hemos desarrollado una guía mucho más reducida para poder acotar el trabajo, que se llama revisión de los controles básicos de ciberseguridad, revisión de controles generales, revisión de controles de aplicación, guías para la realización de pruebas de datos, y todo esto con el paraguas de las NIAs, el enfoque de riesgo, de forma que cuando un auditor, cuando va a auditar, tiene que aplicar sí o sí estas guías, porque te lo exigen las NIAs, pero
tiene que realizar el trabajo metodológico que te dice la guía sobre qué debes ver y qué no debes ver. Conocimiento del cliente, de su sistema de información, de su sistema de control interno. Hoy todo está en los sistemas de información. Conocimiento del control interno, primero de los riesgos. ¿Qué riesgos hay? La tecnología no plantea ningún riesgo, por ejemplo, en los ingresos de la empresa de metro o en la gestión de recaudación que está en la nube, etcétera, etcétera. Análisis de riesgos. ¿Cuáles son significativos para mi auditoría? Porque habrá muchos riesgos que si no importan, no son significativos para mi auditoría, no los tengo que considerar. Todas estas cuestiones se tienen en cuenta en estas guías. El enfoque de riesgo de las NIAs, la metodología a nivel internacional de auditoría de sistemas y de ciberseguridad, y la experiencia no es un ejercicio teórico, sino que está basado en una experiencia práctica de aplicación durante más de 10 años de todas estas cuestiones. El plan de trabajo que tenemos para este año, los OCEs, pues estaba la adaptación a las nuevas NIAs de los informes, pero como es inminente la salida de las NIAs ES-SP, pues vamos a retrasar o hemos retrasado la adaptación de nuestras guías prácticas de fiscalización. Bueno, muy rápido, sí, para cumplir con el tiempo. Muchas gracias, Antonio, por haber hecho el esfuerzo de hacer tu ponencia en 15 minutos. Ahora pasamos el testigo a Ángel Luis. También tienes el reto de intentarlo explicar unos 15, 18 minutitos. ¿Tu parte? Lo voy a intentar. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero agradecer al Col·legi la oportunidad que me ha dado de hablarles aquí y a todos ustedes por su asistencia. Voy a empezar hablando de en qué situación estamos ahora mismo y hacia dónde vamos a ir, pero lo voy a hacer bastante rápido porque más o menos ya se ha comentado. En el sector privado está claro que los auditores de cuentas inscritos en el ROAC están aplicando las normas internacionales de auditoría, pero adaptadas a España. Con una peculiaridad, el ICAC cuando los adaptó eliminó todos los párrafos que tenían que ver con sector público. ¿Por qué? Porque, como se ha comentado antes, la Ley de Auditoría de Cuentas deja claro que no es aplicable a la auditoría del sector público. Dentro del sector público tenemos dos grandes controladores, o que, si queremos llamar, auditores. Las instituciones u órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos en las autonomías en las que existe, la Sindicatura de Cuentas de Valencia es un ejemplo, que son órganos de control externo porque dependen de los parlamentos, no dependen de los gobiernos. Y, por lo tanto, están auditando los gobiernos o el sector local siendo independientes, siendo externos. Y luego tenemos las intervenciones generales. La IGAE pongo aquí porque es la del Estado, pero lo mismo las intervenciones generales autonómicas o el interventor de un ayuntamiento o de una entidad local. ¿Por qué los órganos de control interno hacen auditorías? Dice, si es un órgano de control interno, parece que es como un auditor interno, no está haciendo auditorías. Claro que las hace, porque la IGAE y los interventores autonómicos y locales van a auditar todas las entidades dependientes, las empresas públicas, las fundaciones públicas, organismos autónomos, agencias, etcétera, etcétera. Bueno, que agencias no desaparecen. ¿Qué normas están aplicando? Como bien ha explicado Antonio, las instituciones de control externo están aplicando las ISAIES, los grupos 100 a 400 y 1000 a 4000, bueno, ya lo ha explicado, con unas guías prácticas para aplicarlo en su función. Y ahora mismo la IGAE lo que está utilizando son las normas de auditoría del sector público, que publicó hace ya bastantes años y son las que está utilizando ahora mismo. Parece aparentemente que hay mucha divergencia. Los auditores privados aplicamos las NIAs los órganos de control externo, las ISAIs, que parecen algo diferente, y la IGAE, las normas de auditoría del sector público. Pues vamos a ver que no tanto. Es verdad que las normas de la IGAE son del año 98, que no solo las aplica la IGAE, que las propias normas dicen que son aplicables a otros órganos de control interno, y de hecho normalmente las intervenciones generales autonómicas y de las entidades locales aplican las normas de auditoría del sector público emitidas por la IGAE. De hecho, el Real Decreto 424 hace una referencia explícita. ¿Qué tipos de auditorías dicen esas normas que hay? Dicen la auditoría financiera, que es la que conocemos todos, la auditoría de cuentas.
Pero es muy importante que hay dos auditorías más. La auditoría de cumplimiento, porque obviamente en el sector público es importante cumplir las leyes, y la que a mí me parece fundamental, la que creo que es clave, la auditoría operativa. ¿Por qué me parece clave? Porque yo, en el mundo privado, una empresa, tengo un elemento que me hace juzgar si es eficiente o no. Si la empresa gana dinero, los accionistas están contentos, es estupendo. Y en el sector público, ¿un ayuntamiento que gane dinero en el ejercicio está gestionando bien? Pues es posible que no, porque su función no es ganar dinero, su función es hacer políticas públicas. Si no se gasta el dinero, no hace políticas públicas. Ganar dinero es fácil, no gasto, pero no es esa mi función. Entonces, ¿cómo mido si estoy gastando bien? La única manera realmente es hacer auditorías operativas. Esa es la clave en el sector público, bajo mi punto de vista. Bueno, pues ya las normas de la IGAE, en su momento, ya hablan de los 3 tipos de auditoría. Bueno, estas son las normas generales, solo las he puesto para que quienes tengan mi edad se den cuenta que son muy parecidas a las que en su momento las primeras normas de auditoría que publicó el ICAC, ya hace años cuando se hizo la primera ley de auditoría. Pero la IGAE no se ha quedado ahí, ha sacado también unas normas técnicas. Esta es la relación de normas técnicas, no voy a entretenerme en ellas. Sí quiero destacar que hay una sobrematerialidad, es decir, la IGAE también aplica el concepto de materialidad y luego hablaré un poco de ello. Y también habla de control interno y de un informe adicional, porque la Ley General Presupuestaria habla de que las entidades públicas tienen que hacer un informe sobre el que luego la IGAE hace un informe adicional. Bueno, hay otras también de colaboración con auditores privados, porque la Intervención General colabora con auditores privados, ha sacado una norma técnica sobre ello, etcétera. Pero además no solo eso, sino la Oficina Nacional de Auditoría, que es dentro de la IGAE quien hace las auditorías, o fundamentalmente, ha sacado una serie de notas técnicas. Notas técnicas que yo creo que lo importante de ellas, y es lo que voy a decir a continuación, es que esas notas técnicas se están acercando más a las NIASES. Entonces, no solo es que se están acercando, sino que, como se ha dicho, hay una resolución de febrero de 2014 en la que la IGAE decía que se van a adaptar las normas de auditoría del sector público a las normas internacionales de auditoría, que, como bien ha comentado Antonio, esperemos que sea ahora en 2019 y entren en vigor pronto. Con lo cual, de la situación, luego resumo la situación. Y luego quiero hablar de las ISAIs. Las ISAIs son las que han adaptado los órganos de control externo. Están emitidas por el INTOSAI, que es la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores mundial, es decir, todos los tribunales de cuentas, y están agrupadas en cuatro niveles. Principios fundamentales, requisitos previos que hablan de independencia y de transparencia, los principios fundamentales de auditoría, y qué curioso, hablan también de 3 tipos de auditoría. La auditoría financiera, que es la que conocemos, la de desempeño, que es la de operativa, y la de cumplimiento. Es decir, todos en el sector público estamos hablando de 3 tipos de auditoría, porque son las que tienen sentido. Y luego están las directrices de auditoría, que desarrollan, son, digamos, las verdaderas normas de detalle de auditoría, que son las que se parecen a las NIASES, o a las NIAS, mejor dicho, a las normas internacionales. ¿Por qué digo que se parecen? Porque realmente no es que se parecen, es que son. Las ISAIs son las normas internacionales de auditoría. De hecho, cuando coges una ISAI, lo que tienes es la norma internacional con una guía práctica. Si la norma, por ejemplo, es la 320, la NIA, dices, tengo la NIA 320 y la 1320 ISAI es esa misma NIA directamente con una guía práctica que intenta ¿qué? Explicar cómo se aplica esa NIA en el sector público. Es lógico, porque en el sector público nos encontramos con algunas diferencias. Luego pondré algún ejemplo. Y obviamente, como hay también auditoría de cumplimiento y auditoría operativa, hay también ISAIs, que esas ya no se pueden basar en las normas internacionales de auditoría, porque estas solo se refieren a auditoría financiera, pero sí hay ISAIs que hablan de la auditoría de legalidad y de la auditoría operativa, que son también las que se están utilizando por los órganos de control externo. Por lo tanto, una situación que aparentemente de partida era incongruente, es decir, oye, usábamos todos normas de auditoría muy diferentes, no es así. Los auditores de cuentas usamos las NIASES, basadas en las normas internacionales de auditoría adaptadas a España. Los órganos de control externo utilizan las ISAIs, que sabemos que son las normas internacionales de auditoría, más auditoría de cumplimiento, más auditoría operativa, adaptada también a las peculiaridades de las fiscalizaciones que hacen los órganos de control externo, pero están basadas igual en las normas internacionales de auditoría. Y la IGAE está en un proceso de adaptación, que esperemos sea breve, para utilizar las normas internacionales de auditoría. Con lo cual, al final, todos vamos a converger. Es decir, va a haber una coherencia entre la auditoría en el sector privado y la auditoría en el sector público.
ahora quiero sí hablar un poquito más de cuáles son los aspectos que a mí me parecen clave, no todos, pero sí los que me parecen más importantes para aplicar las normas internacionales de auditoría en el sector público. El primero, el de materialidad. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico el concepto de importancia relativa en el sector público, no puedo basarme en los mismos parámetros que me baso en el sector privado. Cuando yo audito una empresa, el beneficio suele ser el parámetro más utilizado, porque es el que más importa a un lector de las cuentas. Cuando yo audito una universidad, cuando audito un ayuntamiento, cuando audito un organismo autónomo, no me puedo basar en el beneficio, porque su objetivo no es ganar dinero, tendré que basarme en otros parámetros. Entonces, las guías prácticas lo que me dicen es en qué parámetros me puedo basar para determinar la materialidad, es decir, aquel nivel de importancia que, si lo superamos, afecta a un lector de las cuentas, teniendo en cuenta que ese lector de las cuentas no está buscando que la entidad gane dinero, lo que está buscando es otras cosas. Bueno, pues eso es lo que tendremos que tener en cuenta. No solo eso, sino que yo creo, como ha dicho Antonio, y estoy totalmente de acuerdo con él, en alguna otra vez hemos coincidido en alguna ponencia y los dos hemos dicho lo mismo, yo creo que la materialidad se tiene que aplicar en la auditoría de cumplimiento. Yo he visto a veces informes de auditoría de cumplimiento, es cierto que ya hace años, que eran una mera relación de incumplimientos de legalidad. Yo llegaba en el área de contratos, en el área de subvenciones, y hacía una lista de todos los incumplimientos que encontraba. Yo recuerdo, no me acuerdo de las cifras, pero os voy a poner un ejemplo, un informe que dedicaba 2 páginas a hablar de fraccionamiento de contratos. Había llegado un órgano de control, había hecho una auditoría de varias áreas, pero entre ellas contratos en un organismo, y dedicaba 2 páginas del informe a hablar de que había encontrado fraccionamiento de contratos. Fraccionamiento de contratos es una infracción importante. Me estoy saltando la ley de contratos del sector público. Claro, tú perdías, entre comillas, el tiempo leyendo 2 páginas y te dabas cuenta al final que resulta que habían revisado, pues pongamos que a lo mejor 8 millones de euros en contratos y habían encontrado fraccionamiento en 40.000 euros. Pues hombre, a mí personalmente, hablar 2 páginas de que he encontrado fraccionamiento de 40.000 euros en 8 millones que he revisado no me parece significativo. Yo cuando hablo de esto siempre pongo un ejemplo. Si yo ahora salgo a la calle y cruzo la calle por un paso de cebra, estoy incumpliendo la ley. Perdón, por un paso de cebra no, me salto el paso de cebra. Si lo hago por el paso de cebra, cumplo. Pero si lo cruzo por en medio de la calle, incumplo la ley, obviamente. Si salgo también y le pego un navajazo a la primera persona que me encuentro, también incumplo la ley. ¿Pero es el mismo incumplimiento? Yo creo que no. Yo creo que un auditor, cuando hace auditoría de cumplimiento, tiene, perdonadme la expresión, que mojarse, que dar una opinión, que ofrecerle al lector del informe, decir, mira, sí, he encontrado incumplimientos significativos o no he encontrado incumplimientos significativos. Realmente esta entidad está gestionando de forma generalizada, de forma razonable, cumpliendo la ley, o no lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, pongo salvedades. Pero eso no significa que todo tipo de incumplimiento sea una salvedad. Habrá cosas que no sean significativas. Y tendremos que usar nuestro criterio, nuestro juicio profesional como auditores, para separarlo. ¿Qué otro aspecto me parece clave? Bueno, pues el control interno. Obviamente las normas internacionales de auditoría inciden en la importancia del control interno. ¿Qué pasa? Que en el sector público los sistemas de control interno en ocasiones vienen parte de ellos impuestos por la normativa. En el sector público tengo mucha normativa y parte de esos sistemas de control interno, y ahora comentaré algún caso, vienen impuestos por la normativa. Cuando yo audito, cuando yo reviso o describo, analizo los sistemas de control interno para detectar riesgos o para ver si confío o no confío en los controles internos, tengo que tener en cuenta que gran parte de ellos ya me vienen impuestos desde fuera, me vienen impuestos por una norma. Y por último, y lo más importante, las NIAs se basan en un enfoque de riesgo. Pues en el sector público también. Tengo que hacer auditoría con un enfoque de riesgo. Antes se ha comentado, el Real Decreto 424 lo deja clarísimo. Te dice, ahí no está diciendo cuando hagas la auditoría, lo está diciendo previamente. Cuando tú hagas el plan anual de auditorías, cuando el interventor local haga su plan anual de auditorías, va a tener que determinar qué auditorías va a hacer en función, aparte de las obligatorias, las demás en función de los riesgos que haya detectado. Pues lo mismo cuando estoy haciendo las auditorías, las normas internacionales me lo dicen. Tú haz un enfoque a riesgos. Donde hay riesgo, hago más esfuerzo. También en el sector público. ¿Qué pasa? Que los riesgos que hay en el sector público pueden ser diferentes que los que hay en el sector privado. Eso es lo que tendremos que tener en cuenta. Y para acabar voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, elementos de control interno por imperativo legal. Yo, cuando hago la auditoría de una empresa, uno de los sistemas que voy a
examinar o ver, comprobar, o ver, no más que comprobar, analizar primero a ver si confío en él, es el sistema de compras. Es uno de los grandes procedimientos. ¿Cómo compra la empresa? ¿Qué sistemas tiene para comprar? En el sector público también lo haré, pero qué curioso, en el sector público tengo una ley de contratos del sector público reciente, la ley 9/2015, bueno, reciente la que hay ahora, que se ha cambiado hace poco, que resulta que es que obliga a todas las entidades del sector público, incluidas las empresas públicas. Cuando yo hago una auditoría de una empresa pública como auditor del ICAC, porque sea una empresa que esté obligada a auditarse y hago la auditoría de acuerdo con la ley de auditoría de cuentas, tengo que tener en cuenta que su proceso de compras va a tener que cumplir la ley de contratos del sector público. Pues tengo que tenerlo en cuenta. Luego, obviamente, en el sector público, otro ejemplo es, el sector público funciona con presupuestos limitativos. Yo tengo un presupuesto que no puedo superarlo. Un presupuesto que es una norma, que me dice, oye, puedes gastar de esta manera y hasta estos límites, y prevés estos ingresos. No solo es una norma, sino que para ejecutar ese presupuesto, tengo una serie de normas. Hay unas fases del gasto, los gastos se tienen que autorizar, se tienen que comprometer, tengo que reconocer obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que son sistemas de control interno, son procedimientos que me están diciendo cómo vas a gastar, y una norma que me dice, no puedes gastar por encima de esto. Entonces, ¿eso qué es? Es control interno, tendré que tenerlo en cuenta. No solo eso, sino que, casi lo más importante, en el sector público existe un órgano de control interno por imperativo legal. La Intervención General del Estado es el órgano de control interno del Gobierno. Los interventores autonómicos son los órganos de control interno de los gobiernos autonómicos. El interventor del ayuntamiento o de la diputación son los órganos de control interno de las diputaciones, de los ayuntamientos y de las entidades locales. El que exista un órgano de control interno por imperativo legal, que tiene unas funciones delimitadas, es un poderoso elemento del sistema de control interno, obviamente. Es que los gastos van a ser fiscalizados, van a ser revisados. Claro que tengo que tenerlo en cuenta cuando hago mi auditoría. Entonces, son algunos aspectos que me parecen relevantes. Y luego, pues quiero mencionar, antes lo ha comentado Antonio, me parece clave la ISAI 1315 y las guías prácticas que han desarrollado los OCEs. Yo aquí me he basado directamente en la ISAI emitida por Intosai. La NIA 315 que te dice identificación y evaluación de los riesgos. La ISAI 1315 lo que hace es una guía para aplicar la NIA 315 por los órganos fiscalizadores superiores. ¿Qué habla? Pues habla, por ejemplo, de cosas como esta, los objetivos de una auditoría de estados financieros. Fijaos que está hablando de la auditoría financiera, dice, pueden ir más allá de la mera opinión de cuentas. ¿Por qué? Porque el Parlamento que me está pidiendo la auditoría o las normas que me dicen que audita me dicen que vayan un poco más allá. No solo eso, dice, a lo mejor los ciudadanos o los receptores del informe tienen una expectativa de que el auditor se pronuncie algo más que sobre la opinión. Pues tengo que tenerlo en cuenta. Luego dice, por ejemplo, también, cuando yo hago procedimientos de revisión analítica, en el sector público a lo mejor tengo que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, que tengo un presupuesto y luego lo ejecuto. ¿Qué ocurre si hay desviaciones significativas respecto al presupuesto que estaba aprobado cuando yo ejecuto? Pues a lo mejor eso es indicio de algún riesgo, pues tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los pagos por beneficios sociales? No, yo estoy dando pagos por pensiones. Si resulta, este ejemplo está directamente hecho por la ISAI. ¿Qué ocurre si resulta que disminuyen los pensionistas y el gasto con pensiones ha aumentado? Puede ser un indicio de riesgo, a lo mejor no. Claro, cuando yo lo analizo, a lo mejor el gasto por pensiones ha aumentado porque ha habido un incremento de la pensión individual que se paga. Pues entonces está explicado. Pero si no es así, a lo mejor me sirve para detectar un riesgo. Pues cuando hago revisión analítica tengo que tener en cuenta las peculiaridades del sector público. Perdón. ¿Qué ocurre también? A veces las decisiones de gestión no se toman en la entidad auditada, vienen impuestas de fuera, por el legislador o por un órgano superior. También tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que la propiedad en las entidades del sector público a veces no existe, un organismo autónomo no lo posee nadie, o sí, si por ejemplo es una empresa pública, lo posee una entidad administrativa, pero no tiene tanta importancia como en el sector privado, porque en el sector privado los dueños de la empresa son quienes van a recibir los beneficios que tenga la empresa y cuando se liquide se va a repartir el patrimonio entre los socios. En una empresa pública el patrimonio no se va a repartir entre nadie, revertirá a la administración de la que depende, pero no se va a repartir entre unos accionistas. Cuando yo estoy haciendo la auditoría, por ejemplo, de una universidad que tiene un edificio histórico que a lo mejor es muy difícil de valorar, tú dices, si yo me encuentro con un inmovilizado que no se puede valorar en una empresa,
me importa bastante porque no sé cuál va a ser su patrimonio y no sé qué es lo que va a poder repartir. Pero cuando hago la auditoría de una universidad, ¿me importa tanto que no pueda valorar el edificio histórico? Posiblemente sea una salvedad, pero tan importante, tendré que tenerlo en cuenta. El sector público tiene sus peculiaridades. Luego, bueno, las estructuras de gobierno pueden ser diferentes, etcétera, etcétera. Luego también puede ocurrir que sea importante, se ha hablado a primera hora de que ahora en las empresas es importante, y ha habido un cambio legislativo muy reciente, con la obligación de emitir un informe sobre información no financiera. En el sector público esto es clave, porque yo no puedo evaluar de acuerdo con la información financiera si tienes beneficios o no. Tengo que evaluar también otras cosas. Bueno, pues tendré que tenerlo en cuenta. Otros ejemplos. Ya tengo. Otros ejemplos, por ejemplo, al evaluar los riesgos significativos, pues puedo tener en cuenta que puede haber falta de coherencia entre la normativa y la realidad. A veces te encuentras con normas que pueden ser incoherentes. Yo me he encontrado bases de ejecución de subvenciones, convocatorias de subvenciones, que te decían que eran cosas, que te decían cosas contradictorias. Me viene ahora a la mente un ejemplo de una que te decía: tienes que justificar en los 6 meses posteriores al cobro de la ayuda y tienes un año para realizar el proyecto. Claro, resulta que la ayuda la cobrabas el 28 de diciembre para hacer el proyecto en el año siguiente, pero como tenías 6 meses para justificar, dices, ¿qué justifico antes de terminar? Es que estaba mal expresado en la norma. Pues me puedo encontrar con incoherencias en las normas. Me puedo encontrar que puede haber influencia de aspectos políticos. Cuando cambia los dirigentes políticos puede ser un indicio de riesgo, porque no tengan los conocimientos adecuados, porque vayan a hacer cambios significativos, pues puede ser. ¿Qué nos plantearíamos cuando llegamos a una empresa y ha cambiado todo su plantel directivo? Un posible riesgo, a lo mejor en el sector público también. Y por último, bueno, la importancia del presupuesto, y ya el último ejemplo que quería hablar es que la propia ISAI 1315 dice, como la NIA 315 tiene un apéndice sobre posibles indicios de riesgo, también vamos a hacer un apéndice aquí sobre posibles indicios de riesgo en el sector público. Y habla, por ejemplo, de cuando hay privatizaciones, de cambios en liderazgo político, de nueva legislación. A mí, por ejemplo, ahora la aplicación de la ley de contratos en el sector público es un indicio de riesgo. Es decir, todas las administraciones están aplicando una ley que ha tenido cambios muy significativos y es posible que haya errores. De hecho, ha habido varias interpretaciones sobre lo que dice la ley. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos la auditoría en el sector público. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos tiempo para hacer preguntas, si no vamos a la siguiente ponente va a sufrir. Yo me gustaría decir solo una cosa que se me ha pasado. Cuando he comentado las guías de auditoría en un entorno de administración electrónica, quiero destacar que están totalmente alineadas, no solo están basadas en las NIAs, sino que están alineadas con el Esquema Nacional de Seguridad, que es de obligado cumplimiento para todo el sector público. Entonces, bueno, no son complementarios ni contradictorios, sino que están totalmente alineados, de forma que una entidad, si cumple con el Esquema Nacional de Seguridad y tiene la auditoría obligatoria del Esquema Nacional de Seguridad, nos permite ahorrarnos mucho trabajo a los auditores cuando vayamos allá. Solo quería comentar esto. Muy bien, muchísimas gracias.